Poco tino y poca cordura, pero mucho valor, tenían aquellos que desafiaban los mares. Todas las fuerzas se unían contra los humanos, que osaban vencer el mar, y de ahí que tan pocos salgan triunfantes. La gran aventura naval de la Whitbread circunnavegación del globo terráqueo tuvo su origen en las hazañas de héroes solitarios, tipos duros de flema británica que descubrían para sí un mundo de fantasía y para los demás una aventura admirable. En 1964 fue Sir Francis Chichester que daba la vuelta al mundo en su mítico Gypsy Mood. 5 años más tarde, Sir John Knox Johnston también lo hacía al responder el desafío del periódico londinense The Sunday Times. En la cabeza de Jones salió la regata de la vuelta al mundo. Creo que esta regata se le ocurrió a la gente de la travesía en solitario. Hasta ese momento, Chichester, Rose y yo lo hicimos individualmente, pero cuando nos juntamos 9 para hacer el viaje sin parar, se convirtió inevitablemente en una carrera. Desde ese momento la gente se puso a pensar, un momento, esto puede convertirse en una regata interesante, vamos a parar en algún sitio. Me acuerdo que hablé en aquel momento con la Estación Naval de Veleros. Con 7.700 miembros alrededor del mundo, parecía que era una buena idea organizar este tipo de regatas. La primera regata resultó muy barata, utilizando los contactos de la Royal Navy Sailing en los puertos que de aquella fueron escala, la ciudad del Cabo, Sydney, Río. En esos países y en el Reino Unido, todos los oficiales de la Marina se adiestraban juntos en la misma escuela, con lo que había una buena red de contactos con la que Royal Navy Sailing podía controlar. Para redondear la puesta en marcha de la competición, obligaba a buscar un patrocinador. La empresa cervecera fundada en 1742 por Samuel Whitbread fue la escogida como el primer sponsor, con tanto éxito que la cerveza es sinónimo de vuelta al mundo. Mi tío, que era de aquella el presidente de la Whitbread, era un marino muy capacitado y que ayudara como sponsor a Sir Francis Chichester en su épico viaje alrededor del mundo. Esta afición de mi tío fue lo que ayudó a comenzar todo aquello en 1953. Poco tardaría en movilizarse los navegantes ingleses, entre ellos Charles Blyth, que diera la vuelta al mundo en el British Sailor. Ahora sería el encargado del proyecto de la Great Britain, con una curiosa tripulación del regimiento de paracaidistas. Ir al regimiento de paracaidistas a pedir voluntarios para mi tripulación estaba deshaciéndome de muchos problemas, especialmente de los logísticos. De una tacada conseguíamos transporte, todo el grupo del regimiento, también comida necesaria y así sucesivamente. Por eso pensé que fuera una buena maniobra por mi parte. Lo primero que teníamos que hacer era que funcionáramos como un equipo y de ahí que fuésemos a Escocia. Estuvimos allí en una granja durante 3 semanas y tuvimos que poner a los soldados en una nueva terminología y al mismo tiempo que superar las barreras que imponía la navegación a vela. Me gustaron las clases de convivencia, que fueron muy divertidas, ya que había gente que hablaba mucho y que tenía que relacionarse con otros que hablaban menos, como eran los marineros. Al mismo tiempo, tuvieron que participar en los actos ceremoniales, como por ejemplo el bautismo del barco por la princesa Ana. En definitiva, que para nuestros paracaidistas estaban metiéndose en algo desacostumbrado para ellos, pero entrenamos para ello y al final todo salió bien. Entre los pioneros de la vuelta al mundo hubo hombres que acabarían siendo hombres Whitbread, nombres propios de los cuales, sin ellos, sería imposible compilar la historia de la náutica.
Nunca me gustaron las regatas cortas y cuando me enteré de esto me pareció realmente atractivo. Esto era lo máximo y a mucha gente le parecía una auténtica locura. No creo que ahora piensen lo mismo. La primera vuelta al mundo salía de Portsmouth con 324 personas, el día 1 de septiembre de 1973, para recorrer 27.000 millas náuticas por todos los mares de la Tierra. Anunciada en mayo del 72 y 16 meses más tarde comenzaba la primera etapa de 16.000 millas desde el suroeste de Inglaterra hasta la ciudad del Cabo, en la punta más meridional del continente africano. Fue rápida por las costas del Atlántico de la península ibérica. Con vientos fuertes del norte, llevaría los barcos en 3 semanas a la altura de las islas de Cabo Verde. Allí los vientos variables y los peligrosos doldrums, bolsas de calma, ralentizarían y endurecerían la prueba, hasta tal punto que las prisas por la preparación de los barcos y la preparación de la tripulación no tardaría en sentirse. La señal de 10 minutos para la salida y aún teníamos a los carpinteros trabajando a bordo, puliendo y arreglando cosas a bordo. Los carretes de cabos estaban tirados en la bañera porque no los teníamos todavía ordenados, no nos diera tiempo. ¿Qué tamaño teníamos para esto?, preguntábamos. Y cortábamos según nos parecía, de tal manera que, bueno, si nos quedaba un poco corto, lo uníamos con cinta aislante y así tirábamos para adelante. En el barco no teníamos asientos y los hicimos con cajas de cervezas que nos habían dado los patrocinadores. Hace unos días nos dimos cuenta que el carpintero se había olvidado de conectar el desagüe del retrete. Lo estábamos utilizando y todo se vertía a bordo del barco. Por culpa de las goteras, un compañero dormía con un paraguas abierto, pero de todas maneras, a pesar de todo, fuimos una tripulación que aprendió pronto y pudimos saber lo que no había que hacer. Hubo mucha camaradería y muchas amistades. Peter Blake, jefe de la guardia en el Battle Cutter, tendría la gran alegría de ser el primero en entrar a la línea de llegada a la ciudad del Cabo tras 6 semanas de navegación. Las 24 horas que le quitó al Adventure no fueron suficientes para obtener la victoria en tiempo compensado. El segundo sería el Sayula, del mexicano Ramón Carlín, enseñando sus dientes, ya que a pesar de sus 70 horas de diferencia con respecto al Adventure, quedaría segundo en el puerto sudafricano de Ciudad del Cabo. Para el joven neozelandés, que sería un mito de la vuelta al mundo, la alegría del primer puesto en tiempo real duraría bien poco, ya que los daños sufridos por el ketch diseñado por John Sharp eran tan graves que no terminaría la regata. Voy al tambucho de proa donde teníamos las velas y había 2,5 metros de agua. Las velas estaban flotando. Después de achicar, hicimos un fuerte examen a conciencia del barco y vimos que la mayor parte de las cuadernas estaban separadas del casco. El barco solo estaba flotando porque era de madera.
Camino de Sydney, segunda parada de la Vuelta al Mundo, la bravura del mar y la fatalidad quisieron hacer del Great Britain un barco para la historia, de la Whitbread. El paracaidista Bernie Hosting era el primer participante que perdía la vida al caer al mar en plena guardia nocturna. La luz de localización no funcionó y el rescate se volvió infructuoso, como infructuoso fue revolverse contra el mar en su búsqueda. Estaba en la cubierta y cayó para atrás por un error. En segundos después desapareció. Tomamos las medidas necesarias para buscarlo, pero con la temperatura del agua en estas latitudes estaría muerto en 5 o 10 minutos. Esto me afectó durante años y me pregunto si pudiéramos haber hecho o lo otro. Las cosas son así y este deporte es un deporte arriesgado. Si no quieres arriesgar, pues perfecto. Tras una durísima navegación por el mar de Tasmania, Ramón Carlín se hacía con la primera victoria parcial en Sydney con el Sayula y abriría su éxito final en Portsmouth. La tercera etapa, los participantes bordearon la Antártida y tras el paso de Cabo de Hornos por la Tierra del Fuego, subieron la costa argentina y se atracaron en Río de Janeiro. Allí venció el británico Adventure, gobernado por militares. El Sayula repetiría el segundo puesto y otro proyecto británico, el Great Britain, perdía todas las esperanzas al quedar sexto en tiempo compensado. De aquella primera prueba de la Whitbread de Brasil a Inglaterra con 5.100 millas no dio pie a sorpresas. En abril de 1974 llegaban los favoritos, tras 144 días de navegación y el abandono de 5 de los 16 participantes. El Penduic de Erik Tabarly, el Barton Carter, el Acaranda de Sudáfrica y los también franceses Concorde y Penduic III serían retirados. Fue muy duro, dejé de navegar y empecé a volar. No me acerqué al mar durante 6 meses, ni quería saber nada de él. Estaba hasta aquí, pero superé el momento y empecé a pensar que la próxima vez podía ganar. La clasificación: primero Sayula, segundo Adventure y Grand Louis.